Un tipo que salió vivo de un disparo, directo a los Billboard, que tiene más joyas que un museo entero, y una vida tan irreal que parece salida del GTA, fama, dinero, lujos, drama, traiciones. Hermano, esta no es una historia común, y si pensabas que sobre Daddy Yankee ya habías visto todo, prepárate porque lo que viene es otra liga. Hermano, hay artistas que vienen del barrio, pero Daddy Yankee viene de la herida. Cuando tenía 17 años, lo alcanzó una escopeta que casi le arranca la pierna. Le dispararon sin aviso, sin chance, y ese día su cuerpo cambió para siempre. Lamentablemente fui baleado dentro de mi barrio y fue el fin de mi carrera. Mientras otros hubieran colgado los guantes, Yankee se convirtió en máquina. ¿Sabes qué hizo? Siguió grabando con una pierna jodida, grababa con micrófono prestado en un cuarto donde no entraba ni el aire, y en vez de quejarse, vendía sus discos en la calle como si fueran oro. Sí, hermano, el tipo cojeaba, pero ya sonaba en los carros del barrio. Sacó temas como Somos de calle, Posición, y empezaron a correr por las bocinas de Puerto Rico como fuego. La gente no solo lo escuchaba, lo reconocía. Cada canción era más calle, más agresiva, más real, como si el tipo estuviera rapeando con el alma afuera. Mientras tanto, Daddy escribía en libretas, encerrado en su mundo, pensando en crear algo que no existía todavía. Hermano, el dolor no lo detuvo, lo convirtió en pionero, y cuando por fin explotó en 2004 con Gasolina, no explotó como un cantante, explotó como un movimiento. A la semana ya era fenómeno global. Número 1 en MTV, número 1 en España, número 1 en todos los países donde ni sabían pronunciar reggaetón, número maldito 1 en todo. Ese mismo año lo llamaban de todas partes. Hacía giras con artistas como Don Omar, Wisin y Yandel, Tigo, Ivy Queen. Hermano, todos querían montarse con el tipo que acababa de abrir la puerta del género. Y así fue como un tipo que andaba vendiendo CDs con una pierna partida pasó a dominar estadios, portadas, premios, contratos. Daddy Yankee no solo aguantó, reinventó, y lo hizo con tanta fuerza que su historia se convirtió en el Big Boss, el jefe. No era solo un nombre, era su bandera, su visión, su fábrica de hits. Ahora sí, hermano, con ese disparo, esa visión y el mundo a sus pies, vinieron los contratos, los millones y el comienzo de un imperio que no pedía permiso, solo facturaba. Pero eso no es todo, porque Daddy Yankee no solo cantaba, Daddy Yankee imprimía dinero cada vez que abría la boca. Después de romper el planeta con Gasolina, firmó uno de los contratos más jugosos en la historia del reggaetón con Interscope Records, y su sello, El Cartel, se convirtió en una fábrica de billetes. Los primeros discos ya eran éxito, pero el verdadero imperio empezó cuando entendió que su voz era marca, y su nombre una maldita empresa multinacional. Solo en la década entre 2006 y 2016, Daddy Yankee generó más de $100 millones en música, giras, licencias comerciales y regalías. Sus giras mundiales rompieron récords de asistencia en Latinoamérica, España, Estados Unidos. Y solo su gira de despedida, La Última Vuelta, generó más de $125 millones en taquilla global. Una maldita locura. Vendía out en cada ciudad y ni siquiera necesitaba lanzar un disco para llenar estadios. En YouTube, sus ingresos mensuales superan los $70,000 y hay meses que llegan a más de 100,000, solo con el tráfico de su catálogo antiguo. Temas como Dura, Con Calma, Limbo, Shaky Shaky facturaron millones en streaming y campañas publicitarias. Solo Con Calma generó más de 20 millones en reproducciones, anuncios y acuerdos internacionales. Hermano, una sola canción suya vale más que el presupuesto anual de una empresa mediana. Y no solo eso, tiene su propia productora audiovisual. Hermano, todo lo que toca lo convierte en oro. Mientras otros cantantes siguen viviendo del tour, Daddy Yankee ya estaba cobrando por los conciertos que aún no estaban anunciados. Y lo más loco de todo es que todavía no hemos entrado en el verdadero flexeo, porque si lo que gana te impresiona, espera a ver cómo lo gasta, ya que este tipo no solo tiene casas, tiene fortalezas. Su mansión principal en Luquillo, Puerto Rico, está valorada en más de $7 millones, vista directa al Mar Caribe, piscina infinita, helipuerto privado y más cámaras de seguridad que un banco central. Tiene hasta una pared secreta que esconde una colección de relojes de lujo. Sí, hermano, una pared. Y eso no es lo único.
también tiene propiedades en Miami, República Dominicana y Panamá, y se rumorea que compró una villa en Ibiza para escapadas silenciosas. Se estima que el total de sus bienes raíces supera los 25 millones de dólares, pero eso no es lo que más pesa. Lo que más pesa es su cuello. Hermano, las joyas de Daddy Yankee tienen más historia que muchos artistas enteros. Cadenas de oro blanco, diamantes negros, rubíes personalizados y relojes que no se venden, se subastan. Su Richard Mille cuesta más de $1.400.000. Tiene un Rolex de platino que está bañado en diamantes invisibles, y su cadena de más grande del género, de oro puro, está valorada en más de $600.000. Cuando camina, suena como si llevara una maldita vitrina en el cuerpo, no por mostrar, sino porque cada pieza es una declaración de poder. Hermano, Yankee no flexea por ego, flexea por jerarquía, porque él no es un artista más, es la maldita raíz del árbol, y cada joya, cada propiedad es un recordatorio de que sin él, muchos ni existirían. Y lo mejor de todo, se retira con una fortuna de más de $300 millones. Hermano, este tipo puede desaparecer del ojo público mañana y seguir viviendo con más lujo del que cualquiera podría imaginar, pero aquí viene el giro inesperado, porque ni todo el dinero del mundo te salva de los problemas personales, y si alguien lo sabe bien, ese es Daddy Yankee y su matrimonio con Mayredis González. A simple vista, parecían la pareja perfecta, más de 30 años juntos, una historia de amor que empezó antes de que Yankee fuera el jefe del reggaetón, pero cuando el billete empieza a correr, las cosas cambian. Se dice que cuando Daddy Yankee anunció su retiro, Mayredis no estaba nada contenta, y no porque el tipo quisiera descansar, sino porque con el retiro también venía un movimiento financiero enorme. Aquí viene lo fuerte, se rumorea que Mayredis lo demandó y le sacó una parte de su fortuna, y no estamos hablando de un par de milloncitos, hablamos de decenas de millones de dólares que Yankee tuvo que soltar. La razón, supuestamente había manejos de dinero que ella desconocía o no le gustaban, y aunque siempre habían mantenido su relación alejada de los escándalos, las cuentas bancarias no mienten. Algunos dicen que Mayredis simplemente tomó lo que le correspondía, otros dicen que se aprovechó de la fortuna del hombre que lo dio todo por su familia, pero una cosa es segura, Daddy Yankee trabajó toda su vida para construir un imperio, y su propia esposa terminó llevándose una parte del botín. Hermano, ni el reggaetón, ni los millones, ni los relojes de oro te garantizan una historia de amor perfecta, y si alguien lo aprendió por las malas, fue el mismísimo Big Boss. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Después de años en la cima, de llenar estadios, de vivir en mansiones más grandes que hoteles, de tener autos que harían llorar a cualquier multimillonario, algo dentro de él no estaba completo, porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tu alma está vacía, nada de eso importa. El tipo que convirtió el reggaetón en un imperio, que rompió récords, que puso a bailar al planeta entero, se dio cuenta de que nada de eso le daba paz, toda la fama, el poder, el éxito, pero algo dentro de él seguía sin llenarse, y fue entonces cuando Daddy Yankee tomó la decisión más impactante de su vida, de ser el rey del reggaetón, a ser un hombre de fe. Hermano, esto no es solo alguien que deja la música, esto es alguien que dejó atrás todo lo que lo hizo quien era, colgó la corona, apagó los reflectores y le entregó su vida a Dios. En su última gira, frente a miles de fanáticos, confesó lo que pocos artistas se atreven a decir: he vivido en la cima, lo he tenido todo, pero nunca había sentido un propósito real. Hasta ahora, Dios me llamó. Y con esas palabras, el tipo que dominó el mundo de la música por más de 30 años, dijo adiós. Ahora, en vez de buscar millones en la industria, busca paz en tu alma. Cambió los escenarios por la fe. Hermano, pasamos de ver a un tipo que tenía jets privados y cadenas de diamantes, a un hombre que encontró más valor en algo que no se puede comprar. Y aquí viene el verdadero golpe de cualquier persona. Toda su vida junto a la misma mujer, la que lo vio pasar de la nada al todo, la que compartió con él el camino desde los barrios de Puerto Rico hasta los escenarios más grandes del mundo. ¿Y qué hizo ella? Lo traicionó. Hermano, imagina construir un imperio, levantarlo con tus propias manos, y que la persona en la que más confías te falle de la manera más sucia. Ni todo el dinero del mundo puede comprar la lealtad, pero aquí está lo increíble. A pesar de todo el dinero, las mansiones y los autos, Daddy Yankee sigue siendo el mismo tipo que empezó en Puerto Rico soñando con cambiar su vida, solo que ahora, en lugar de soñar con el éxito, él es el éxito. Y ahora te pregunto a vos, que estás del otro lado, ¿quién pensás que sería capaz de traicionarte justo cuando llegas a la cima? Te leo en los comentarios. Pero YouTube cree que te gustará este video en pantalla, así que asegúrate de verlo si quieres ver estos millonarios exagerados. Y no te olvides de suscribirte al canal, amigo.